A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Flores. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorilla, con la venia. Me va a permitir que empiece con una cuestión previa. ¿Le pasa las preguntas que le va a formular en esta comisión el portavoz del Partido Socialista, el señor González García? No. ¿Puede recordarle que tiene obligación de decir verdad? Señor Flores, continúe con su intervención. Debo de entender que es usted una persona previsible el apellido que tiene... es Gracia, lo digo por mi madre. Debo de entender que es usted, por lo tanto, una persona con enorme capacidad de previsión que ha acudido a esta comisión con un papel escrito con todas y cada una de las respuestas perfectamente ordenadas, incluso con datos difíciles de memorizar, a todas y cada una de las preguntas que le ha formulado el señor González Gracia, que resulta ser el portavoz del partido al cual usted pertenece y que le ha hecho un traje a su medida. ¿Debo de sacar esa conclusión? Debe de sacar la conclusión que usted estime oportuna. Lo que yo he hecho es tomarme muy en serio esta comparecencia, como hago siempre que vengo a esta casa, y prepararme debidamente para poder atender todas sus preguntas. Pero es curioso, la respuesta a mi pregunta no la ha leído usted. La respuesta a las preguntas del señor González Gracia sí que las ha leído. ¿Tiene usted más capacidad para intuir el pensamiento del portavoz del Partido Socialista que para intuir el mío? No sé si tengo más capacidad para intuir su pensamiento, sí más afinidad ideológica. Eso debe de ser, que tiene usted más afinidad ideológica con el señor González Supongo Gracia. que eso no le sorprende, señoría. Si lo confiesa usted, no tengo que añadir nada más, pero entendía que estábamos en una comisión de investigación en donde se supone que intentamos dilucidar la verdad y no en una obra de teatro en donde uno recita un papel y el otro recita el otro, en donde cada uno de los actores sabe perfectamente cuál va a ser la parte del libreto que va a leer el otro y en qué momento le va a dar pie para su intervención. Tenía la sensación, pero yo es que soy nuevo en esto y todavía estoy en la fase de sorprenderme de las cosas que nos sorprenden a los más veteranos. Tenía, repito, la sensación de que estábamos ante un interrogatorio y no ante una alfombra roja. Si es lo que usted dice, que es una persona preparada, muchísimas felicidades por mi parte. Bien, yo respecto de usted, señor Illa, tengo una cierta ambivalencia en lo tocante a esta comparecencia. Evidentemente, se tienen que tratar en esta comisión cosas muy importantes, como las que han mencionado el resto de mis compañeros, como las que vamos a mencionar en los próximos días, contratación pública, dinero público, pero cuando tengo la oportunidad de entablar un diálogo con quien fue ministro de Sanidad entre el 13 de enero del 20 y el 27 de enero del 21, ¿qué quiere que le diga? Estas cuestiones se me hacen pequeñas. Usted era miembro del Consejo de Ministros, ¿no es así? Cuando fue aprobado el Real Decreto número 463/2020, por el cual se declaró el estado de alarma en todo el territorio español. No solamente era usted miembro del Gobierno, sino que fue usted uno de los ministros proponentes en su condición de ministro de Sanidad de ese decreto. Ese decreto se aprobó a instancias suyas, se aprobó en su presencia, se aprobó con su voto, ¿correcto? Ese es el decreto que declaró inconstitucional nuestro alto tribunal, el Tribunal Constitucional, por su sentencia 148/2021 de 14 de julio del 2021. En comparación con eso, en comparación con que el Tribunal Constitucional le haya dicho a usted que fue parte activa, no pasiva, parte activa de una masiva conculcación de nuestras libertades fundamentales y que se lo haya dicho con todas las letras, que usted, como ministro de Sanidad, como miembro del Consejo de Ministros, participó de un recorte nunca antes visto de nuestra libertad de movimientos y de nuestra libertad de residencia, y podía haberse extendido mucho más. La sentencia, desde mi punto de vista, se quedó corta. En comparación con eso, digo que usted gestionase mejor 50 o 100 millones de euros arriba o abajo, fíjese lo que le digo, casi hasta me parece una cuestión de detalle. Usted formaba parte del Consejo de Ministros también el 25 de octubre del 2020, ¿correcto? Y formaría parte también del Consejo de Ministros el 3 de noviembre del 2020, cuando fueron aprobados los Reales Decretos 926 y 956 de 25 de octubre y 3 de noviembre, por los cuales se prorrogaron los estados de alarma, y que fueron nuevamente, no una, dos veces declarados inconstitucionales, en esta ocasión por la sentencia 183/2021 de 28 de octubre del 21. Repito,
ante su participación en ese masivo recorte de nuestros derechos, que usted gestionase mejor unos cientos de miles de euros me parece un detalle. Déjeme que le pregunte. Acaba de aclarar, ya que estamos hablando de cuestiones importantes, hace apenas unas semanas su sucesora en el cargo, la ministra de Sanidad, usted ha omitido un dato que me parece que es importante y que habría aliviado seguramente la carga de trabajo y de responsabilidad y de respuestas que usted ha tenido que dar aquí. Y es que usted es ministro desde el 13 de enero del 2020, es decir, desde apenas un mes y medio antes del inicio de la pandemia. ¿Alguien en esta sala se acuerda del nombre de su predecesora en el cargo? Deberíamos acordarnos, porque usted ha dicho literalmente que la pandemia nos cogió sin estar preparados. Sin estar preparados. Quizás deberíamos de preguntarle a la señora María Luisa Carcedo, ¿por qué nuestro sistema sanitario en marzo del 2020 no estaba preparado para una pandemia ni para otras tantas cosas? No es algo que le vaya a preguntar a usted, no se lo puedo preguntar a usted, no tiene usted responsabilidad en eso, en lo que sucedió en los meses, en los años anteriores al 2020, pero sí que estaría bien que alguien le preguntase a su antecesora, a la señora Carcedo, ¿por qué España no estaba preparada para hacer frente a la pandemia? Desafortunadamente no se lo podemos preguntar a la señora Carcedo porque está muy ocupada en el sitio en donde el Partido Socialista manda a las personas amortizadas, que es en el Consejo de Estado. Así que se lo preguntaré a usted, ¿por qué España no estaba preparada para la pandemia en marzo del 2020? Muchas gracias, señoría. Creo que hay poco lugar a la duda. 4 años después, el estado de alarma salvó vidas. Y todos los países, en distinto grado y de acuerdo con las especificidades de sus sistemas jurídicos, decretaron confinamientos en alguna medida. El de España, efectivamente, fue un confinamiento estricto y, repito, salvó vidas. Y sí, yo formé parte, y lo digo con orgullo, del gobierno que adoptó esta medida. Y sí, hubo una discusión cuyo contenido no puedo ni debo revelar, al objeto de la promesa que hice al tomar posesión de mi cargo en el Consejo de Ministros. Y sí, al adoptar esta medida se contó con los informes pertinentes y la mejor información disponible por parte del Consejo de Estado. Y sí, aunque a usted le parezca que no es así, 6 veces esta medida fue prorrogada con una mayoría del Congreso de los Diputados. Mayoría que no contó, excepto en la primera ocasión, con el apoyo de su grupo. Cosa que también dice mucho de la actuación de cada quien en momentos críticos donde lo importante era salvar vidas. Y efectivamente, se tomó otra medida para decretar un estado de alarma referido exclusivamente a la Comunidad de Madrid, el 25 de octubre, efectivamente. Y efectivamente se tomó otra medida para decretar otro estado de alarma que también contó con el apoyo, ambas dos, de la mayoría del Congreso de los Diputados, la expresión de la voluntad popular, para tomar un estado de alarma por un periodo de 6 meses en régimen de cogobernanza, donde las autoridades delegadas eran los presidentes de las comunidades autónomas. Y efectivamente, en sentencia del Tribunal Constitucional se dijo que el procedimiento habría de haber sido el estado de excepción. No se dijo en ningún momento que en nuestro régimen constitucional no haya mecanismos que permitan en determinadas circunstancias restringir derechos fundamentales. Lo que se dice, sabíamos y respetamos en todo momento que únicamente se pueden restringir derechos fundamentales bien por parte del Poder Judicial, jueces, y hubo sentencias también durante la pandemia de determinados órganos judiciales que fuera de los periodos en que estaba vigente algún tipo de estado de alarma restringían derechos fundamentales de movilidad o de reunión en determinados supuestos, bien sea, por tanto, por medio de un órgano por parte del Poder Judicial o bien sea por parte del Congreso de los Diputados, como así se hizo. Y la sentencia del Tribunal Constitucional, me permite que acabe, por favor, lo único que decía es que el procedimiento en lugar de estado de alarma debía haber sido estado de excepción. Y respecto a no estar preparados, pues no lo estaba España ni lo estaba ningún país del mundo, ningún país, porque el virus nos cogió a todos por sorpresa. Y reaccionamos lo antes que pudimos, de la mejor forma que pudimos, y vimos cómo aparecía lo mejor de la condición humana. Fue efectivamente, señoría, una crisis sin guión. Y España, afortunadamente, la superó
a mi juicio, con decencia. 4 años después lo podemos decir sin poco lugar a dudas. No formo parte, señor Illa, del Parlamento de ningún otro país y no tengo la oportunidad de conversar con el ministro de Sanidad de ningún otro país, así que nos seguiremos centrando en este país y en este gobierno. Mire, yo soy aficionado al cine, cada uno tiene sus aficiones, y cada vez que le escucho a usted y a algunos otros políticos socialistas utilizar esa frase tan rotunda de salvó vidas, me acuerdo de Jack Nicholson en Algunos hombres buenos. Esa era la frase que utilizaba. Aunque a usted le parezca que nuestra existencia es absurda e innecesaria, nosotros salvamos vidas. ¿Sabe usted cómo termina la película? Si no sabe cómo termina la película, se la contaré después. Salvar vidas es un propósito absolutamente loable, absolutamente necesario. Pero en ninguna parte los fines, por loables que sean, justifican los medios cuando estos son torcidos. Es un problema filosófico. Usted es filósofo de formación, pero estamos en un parlamento donde se hace política y donde se hacen leyes. Tampoco es un ámbito que le resulta a usted en absoluto desconocido, pero estamos en el ámbito de la política y estamos en el ámbito del derecho. Y, por lo tanto, el argumento de que el fin justifica los medios y que, por lo tanto, mientras que hiciésemos algo con el objetivo absolutamente loable y absolutamente defendible de salvar vidas, ese algo está bien porque el objetivo era loable y defendible, ese argumento se puede vender en otros ámbitos, se puede vender en otro tipo de foros o de discusión, pero no se puede vender, repito, en un ámbito como este, en el que hacemos política y sacamos conclusiones políticas y en el que hacemos derecho y sacamos conclusiones jurídicas. Ya que estamos hablando de cuestiones políticas y jurídicas, su sucesora le iba a preguntar antes por eso en el Gobierno, en el Ministerio de Sanidad, la señora Mónica García, acaba de responder a un informe de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios certificando la relación de causalidad entre la inyección de las vacunas y la miocarditis grave, diciendo que el Ministerio de Sanidad no es responsable de nada porque quienes se vacunaron voluntariamente. Ahora le voy a preguntar a usted como filósofo, no como jurista, le voy a preguntar como filósofo. ¿Los españoles que nos vacunamos en el 2020 nos vacunamos voluntariamente? ¿Cree usted? Sí. Como filósofo le hago la pregunta. Y como político sabiendo que todos actuamos dentro de una sociedad, constreñidos por constreñimientos sociales de todo tipo, políticos, etcétera, etcétera. ¿Usted lo cree? Sería muy pretencioso por mi parte contestarle en tanto que filósofo, le contesto en tanto que político y servidor público. Y le digo que no se obligó a nadie a vacunarse. Otros países lo hicieron. Países, por ejemplo, Austria, y tuvieron problemas. En España, afortunadamente, no hizo falta, porque la inmensa mayoría de la ciudadanía española, debido a la credibilidad del sistema sanitario español y a la credibilidad de los profesionales sanitarios, se vacunó voluntariamente, en unos porcentajes muy altos, con un proceso de vacunación que yo creo que, aunque con humildad, puedo calificar de ejemplar. ¿No cree usted que fueron importantes las manifestaciones suyas y las del presidente del Gobierno en ese sentido? No, yo dije entonces lo que sigo diciendo hoy, que las vacunas salvaron vidas y animé a la población. Y la limitación de capacidad de movimientos, y la limitación de derechos a los no vacunados. Animé a la población a vacunarse. Señor Flores, deje al señor Illa acabar y luego usted formula otra pregunta. Es muy distinto animar a la población a vacunarse que obligar a la población a vacunarse. Y aquellas personas que libremente decidieron, afortunadamente pocas, no vacunarse, no pudieron vacunarse, naturalmente tuvieron que hacer frente a una serie de limitaciones y a una serie de restricciones para justamente proteger la salud. Sé la diferencia entre una cosa y otra como jurista, pero iba a terminar mi respuesta disculpe. para decirle que nunca he usado el argumento de que el fin justifica los medios. Simplemente he dicho y reitero que el fin principal en aquel momento, que la prioridad más importante era salvar vidas y que a esa prioridad subordinábamos otras prioridades en nuestra forma de actuar. Pero evidentemente esto no justificaba cualquier medida. Se fue cuidadoso, atendiendo a la situación que teníamos y a las urgencias, que eran muchas de aquel momento, en lo que respecta al cumplimiento de la legalidad vigente, que en todo momento se cumplió, y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que en lo que se pudo se respetaron, y cuando no se hizo o se restringieron fue por los cauces que establece nuestro marco de convivencia, es decir, la Constitución española. Pues indudablemente no fueron ustedes lo suficientemente cuidadosos y lo acreditan
esas 121.760 víctimas que usted ha mencionado, esas 3 sentencias contrarias del Tribunal Constitucional que he mencionado yo, esa miríada de multas, primero impuestas, en algunos casos cobradas y en otros casos no cobradas por ser declaradas ilegales, y el hecho de que 4 años después estemos aquí en esta comisión discutiendo sobre los negocios del señor Koldo, del señor Aldama y de otros muchos más. En todo caso, quien determinará hasta qué punto fue usted cuidadoso o no lo fue será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Le recuerdo, lo sabe usted, pero me gustaría que constase en acta, que mi partido presentó hace una semana una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra usted en su condición de ministro de Sanidad durante la pandemia por prevaricación, artículo 404 del Código Penal, malversación de fondos y caudales públicos, artículo 432 del Código Penal, tráfico de influencias, artículo 428 y fraude, artículo 436. Obviamente es muy temprano para tener frutos al respecto, pero los tendremos con toda seguridad más tarde o más temprano o más tarde. Muchas gracias, señor Illa. No he tenido nunca ningún inconveniente en que mi actuación sea sometida al análisis, a la investigación, a la auditoría, a la comprobación de cualquier órgano del Estado, en particular del Poder Judicial. Ha habido, que me consten, 12 procedimientos judiciales. 3 están en curso, efectivamente. 1, instado por su formación política, siempre colaborando. 1 con una sentencia ya firme. Le quiero recordar que desde mitad del mes de abril, por una medida cautelar adoptada por el Tribunal Supremo, mi ministerio, en medio del pico de la pandemia, tenía que informar quincenalmente al Tribunal Supremo de todas las acciones que hacía para comprar material, de cómo distribuía ese material en las comunidades autónomas. Y lo hicimos quincenalmente en medio de la pandemia. Y no puedo tener más que palabras de agradecimiento al equipo que dirigí en el Ministerio de Sanidad por haber atendido a tantos frentes al mismo tiempo, en particular por haber dado cuenta quincenalmente al Tribunal Supremo de qué hacíamos para proveer material y cómo lo distribuíamos. 3 sentencias en curso, efectivamente, una de su grupo político, del año 2023, interpuesta en 2023, una sentenciada, 6 archivadas y 2 inadmitidas. Y un montón de reclamaciones patrimoniales que hasta el momento han sido rechazadas una a una por el Tribunal Supremo. No tengo ningún inconveniente que, si usted tiene alguna duda, se dirija al órgano que estime más conveniente para que pueda fiscalizar mi acción. Eso, aparte de la labor de la Fiscalía, de la Intervención General del Estado, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de Cuentas Europeo, del Defensor del Pueblo, de la Oficina Nacional de Auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. Sobraba esa afirmación de siempre colaborando. La pandemia ha terminado. Flores, esta querella, lo único que puede obstaculizar es su campaña electoral en Cataluña. Gracias, señor Flores. Gracias.